Buenas noches, bienvenidas una vez más a esta nueva sesión de nuestro diplomado sobre orientación vocacional. Bien, en este caso vamos a empezar ya con un nuevo módulo donde vamos a ver justamente pues ya más en concreto qué hacer para justamente ayudar a la persona que está siendo orientada pues en este proceso de transición pues a la vida académico profesional, aunque pues también cabe aclarar que no todo va a ser estrictamente hablando solamente la cuestión o la dimensión académica. La orientación académico profesional en realidad pues justamente incluye también lo que es la vida cotidiana de la persona. En un primer momento tendríamos que conceptualizar justamente la orientación académico profesional como de dos maneras. La primera, como una necesidad que surge al momento de incorporarse al mundo de trabajo, que por decirlo así es justamente la concepción más generalizada que tenemos en la actualidad. Es decir, la orientación vocacional o académico profesional, que para fines prácticos van a ser lo mismo, pues se da justamente en un contexto donde el alumno de preparatoria que va a concluir su educación media superior, pues se va a incorporar a una universidad, a unos estudios de carácter profesionalizante, y justamente en esta dinámica la figura del orientador pues prácticamente estriba en favorecer esa incorporación al mercado de trabajo. Es decir, tanto la dimensión de ayuda en cuanto a qué estudiar, justamente tal vez la aplicación de una batería de test de orientación, a justamente pues acompañar al alumno en este proceso de elegir. La otra opción para conceptualizar este proceso de orientación académico profesional va a ser entender lo que decíamos hace un momento. Este proceso es en realidad un proceso que abarca toda la vida y que justamente tiene que ver con esta parte tan importante de no nada más preparar al alumno desde el punto de vista meramente académico conceptual, sino también favorecer la correcta integración e incorporación al mercado laboral, al mercado profesional, pero ciertamente también tomando como punto de partida la propia dimensión personal. Y lo que esta incluye en este caso sería pues principalmente lo que es la dimensión conductual, la dimensión afectiva y en pocas palabras lo que es la personalidad completa del sujeto que está justamente en este parteaguas de iniciar una profesión. Entonces, ahí tenemos pues justamente dos maneras de conceptualizar que son diametralmente opuestas, sí, pero que en realidad se complementan. O sea, la primera que tal vez nada más sería un momento, un momento histórico de tomar la decisión de qué estudiar y en dónde estudiar, pero la segunda que más allá de esto, y pues señala o demanda que pues el alumno tenga una buena incorporación al mercado profesional. Bueno, a continuación tenemos justamente lo que es una pequeña definición de lo que es la orientación profesional como proceso, lógicamente, aunque valga la redundancia, profesional. Es decir, no cualquier intervención de ayudar al alumno a decidir qué carrera estudiar o de platicar con él, de establecer cierto rapport, cierta empatía o nada más quedarse con la mera aplicación de los test. Eso no es propiamente hablando solamente la orientación profesional. En realidad, la orientación profesional va a involucrar tres procesos bien diferenciados uno de otro. Que en este caso sería la orientación como un proceso de ayuda, la orientación como un proceso de socialización y la orientación como un proceso de desarrollo y realización personal, ¿sí? Estas tres dimensiones nos van a ayudar justamente a establecer una definición mucho más amplia del quehacer del profesional en orientación. Primero que nada, entonces empezamos a partir de esta primera parte que es el proceso de ayuda, la orientación como un proceso de ayuda. Bueno,
primero que nada va a requerir, como todo proceso de ayuda, procurando evitar pues entenderlo como una simple terapia, justamente va a involucrar pues a dos actores principales. El primero pues lógicamente va a ser el alumno, ¿sí? El alumno o sujeto que, inciso A, se prepara para acceder a una profesión. Comentaba justamente con algunos de los compañeros de este diplomado el día de ayer, que justamente pues es pasar a preparar a un estudiante de bachillerato, de educación media superior, a ese selecto grupo del 22% de mexicanos que tenemos la dicha y obviamente la enorme responsabilidad de tener una profesión, ¿sí? Anteriormente en otros videos, ya de hace como 2-3 meses, o un poquito más tal vez, se hablaba justamente de esta parte del factor ético, ¿no? La profesión finalmente es ciertamente una cuestión que tiene que ver con prestar un servicio, ¿sí? Y de ahí emana justamente este sentido del deber y sentido de responsabilidad que debe de tener el alumno que aspira a ingresar a una carrera. Es decir, no es nada más, quiero estudiar esto porque me gusta, porque pagan rete bien y tengo un buen prestigio y quiero que me llamen doctor, ingeniero, licenciado, etcétera. No, ciertamente esto también forma parte importante, también es algo que se debe de contemplar, pero no es de ninguna manera la única razón por la cual una persona debería de estudiar. En ese sentido, pues partimos de esta cuestión de proceso de ayuda, pues tenemos un sujeto que, como decimos, se prepara para ingresar ese selecto porcentaje de profesionistas y que finalmente, pase lo que pase y sea la carrera que sea, va a tener una necesidad imperiosa. Y esta necesidad imperiosa va a ser la de adaptarse a las demandas, no solo académicas, porque no es nada más eso, sino también de personalidad, de socialización, incluso algunas veces hasta de rigor físico, sobre todo en carreras que tienen que ver con, por ejemplo, cultura física, que son más por el lado de entrenamiento personal físico. Y bueno, finalmente se trata de hacer que este proceso sea fácil y que no represente un reto demasiado insuperable, pues para la persona que está aspirando a convertirse en profesionista. Esto pues es importante establecerlo así. Entonces tenemos que la orientación como proceso de ayuda me va a ayudar a adaptarme justamente a ese nuevo estatus que voy a adquirir. Repito, no es nada más, si yo quiero ser estudiante, yo quiero ser médico, yo quiero ser médico, yo quiero ser médico y ya. Sino es justamente razonar y entender, o hacerle razonar y entender al alumno que pues todo esto trae un peso muy importante, una responsabilidad desde el punto de vista ético, una responsabilidad moral con los usuarios de los servicios. Y bueno, justamente como parte de ese proceso de ayuda, pues también se debe de considerar justamente ayudar a la persona a tomar decisiones adecuadas. ¿Adecuadas para quién? Pues principalmente para lo que es la propia persona. Es decir, finalmente quien va a entrar a estudiar no son los padres de familia, no es la novia o el novio, es exclusivamente hablando el alumno que justamente se enfrenta a esta pues situación tan trascendental que es tener ese nuevo estatus. Y pues lógicamente el alumno, el orientado, tiene que aprender a tomar decisiones por sí mismo y pues lógicamente también a enfrentar las consecuencias de dichas decisiones. Entonces ahí tenemos el primer enfoque de la definición como un proceso de ayuda. El segundo enfoque pues tiene que ver con una característica pues que es obviamente importantísima, que es la profesión como un proceso de socialización, ¿sí? ¿Cómo entendemos esto del proceso de socialización? Pues muy sencillo, se deberá de facilitar una incorporación social efectiva a través de la propia profesión. Es decir,
vamos a ser profesionistas del pueblo y para el pueblo, aunque dicho así parece un eslogan hasta cierto punto político, pero es la realidad. Nos convertimos en profesionistas, vamos a ejercer en una sociedad con ciertas necesidades específicas, vamos a tener que tener de manera forzosa, aunque quisiera que no se quedara con esa idea de que es a fuerzas, sino bien como una necesidad, un complemento, de interactuar con otro grupo de profesionales. En la actualidad sabemos que profesiones, por ejemplo, como la medicina, la enfermería, trabajo social, odontología, cultura física y el deporte, psicología, pedagogía, etcétera, etcétera, pues son profesiones que tienen un eje en común, que es preocuparse por una necesidad concreta y específica del ser humano. Y para poder realmente responder de manera eficiente a dichas necesidades, pues va a ser necesario que aprendamos a colaborar en equipo. Esto en realidad en pocas carreras se te dice, de repente, ok, pues tú eres profesionista, tú eres psicólogo, tú eres médico, tú eres pedagogo, pues tú vas a abordar. Sí se reconoce hasta cierto punto pues la necesidad de socializar con otros profesionistas, pero en realidad son pocas las carreras donde se inculca este valor humano tan importante que es la interacción social. Y pues lógicamente también la orientación académico-profesional deberá estar enfocada pues a hacer que la persona pues logre socializar, partiendo principalmente de una situación de manejar un buen nivel de comunicación eficaz, de comunicación asertiva. ¿De qué me sirve, por ejemplo, tener una profesión, tener un título, tal vez un posgrado? Si en realidad, parafraseando a un maestro mío muy querido de hace muchos años, sin ser siendo, por ejemplo, un pozo de sabiduría, ¿sí? Es decir, solo tengo mucho conocimiento, sí, pero no lo comparto, no lo socializo, tampoco interactúo con otras personas porque pues soy yo el profesionista que tiene que satisfacer íntegramente las necesidades de mi población. Esto, repito, es una falacia, es algo completamente inapropiado. En realidad, siempre tenemos, siendo profesionistas, que interactuar con otros seres humanos, con otros profesionistas, ciertamente que van a complementar un servicio de calidad, un servicio íntegro que responda pues de manera eficiente a las necesidades de la persona, ¿sí? Bien, tenemos ahí entonces la segunda vertiente. La tercera vertiente es entender la orientación académico-profesional, ahora sí, como un proceso de desarrollo y crecimiento personal, ¿sí? En este caso, pues hablamos de obtener, como está en esta pequeña ilustración, este pequeño dibujito, justamente empezar a correr en una dirección, empezar con una meta, empezar con ese inicio que es matricularse a una licenciatura, escoger la licenciatura que me interesa y que me agrada y que quiero y donde quiero ejercer. Y finalmente, pues ese camino lleva, bueno, dependiendo de cada plan de estudio, 5 años máximo tal vez o en promedio, para finalmente llegar después de 5 años de formación profesionalizante, pues a esa meta que es, ya soy ahora sí una persona con una carrera, con una profesión, que se va a dedicar pues justamente por el resto de su vida a prestar un servicio. Ciertamente esto último de dedicarse el resto de su vida pareciera pues una frasecita tal vez cursi, incluso hasta romanticona, pero esa es la realidad. Una vez que la persona se gradúa, se titula como profesionista, pues queda justamente con este enorme compromiso ético-moral de servir a la sociedad. Y lógicamente también, ok, alguna vez platicando con mis alumnos de psicología me decían, es que profe, nadie nos enseña a cobrar, sí, y pues es importante el cobro, claro que sí, porque finalmente también tenemos derecho a vivir justamente de los frutos que vamos a cosechar de la profesión. Y uno de estos, pues lógicamente es la parte de la paga, ¿no? La parte del salario. Lógicamente no voy a ver a mis pacientes o a
a mis clientes, a mis usuarios de mis servicios, como un mero proveedor de recursos, sino pues justamente como son una persona que demandó en alguna situación concreta mis servicios profesionales. Y en ese sentido, pues aquí hay que ver, repito, pues esta dimensión no quiere decir que sea inapropiado. Sí, también yo le voy a sacar provecho, jugo a mi profesión, ¿sí? Y obviamente también algo muy importante que tiene que ver con ese éxito tal vez del profesionista, que es la satisfacción personal. Esto que estoy haciendo, poco o mucho, tal vez más poco que mucho, valga el juego de palabras, pues realmente contribuye a hacer un México, una sociedad pues más justa, más noble, más humana, ¿no? En ese sentido podríamos decir que una parte tan importante de esto, de la orientación académica como proceso de ayuda, pues va a ser contribuir con mi granito de arena o granote de arena, pues según el caso, a cambiar la realidad. Sabemos, todo el mundo nos quejamos de repente que si el gobierno, que si las políticas, que si los políticos, etcétera, etcétera. Bueno, justamente tú puedes hacer ese cambio desde el momento de ingresar a una carrera, a una profesión. La orientación académico-profesional se va a ver regida por algunos principios pues básicos que es importante conocerlos, porque son los que van a regir justamente la acción del orientador en función de su asesorado, de la persona con la que está trabajando. En ese sentido, pues tenemos que el primer principio, ahora estos tres principios son tres en esencia: prevención, desarrollo e intervención. Podríamos decir justamente que en este caso, hablando de prevención, desarrollo e intervención, podríamos equipararlo tal vez a lo que es la psicología de la salud, donde de repente pues tenemos igual prevención, intervención y promoción. Casi todos los profesionistas que tenemos una carrera con tintes humanistas, por ejemplo psicología, pedagogía, etcétera, pues entendemos que es mucho mejor prevenir que lamentar. Tenemos ese viejo y conocido refrán: vale más prevenir que lamentar. Lamentablemente a la prevención poco le hacemos caso, poco estamos dispuestos a invertir tiempo, dinero y esfuerzo y recursos en esta labor preventiva. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces, ¿cómo decirlo? Impera un criterio meramente económico. Y repito, no debe de ser la meta principal de ser profesionista, aunque hay que recordar, y repito el tema, insisto en el tema, también tenemos derecho a recibir una remuneración por nuestros servicios. Pero bueno, continuando con la prevención, en este caso, este principio va a buscar adelantarse a lo que pueda suceder tanto a nivel personal como a nivel contextual. Es decir, vas a pasar, o el alumno va a pasar de lo que es una educación prácticamente tradicionalista, desde kinder, pasando por primaria, secundaria y tal vez prepa, a un nuevo sistema educativo, donde dramáticamente va a cambiar el contexto. Ahorita pues igual, para no volver a recaer en el tema de la pandemia, que pues obviamente ya todo el mundo estamos como ya hasta el gorro, literal, de esta situación, pues lógicamente aquí, en este caso, pasó algo muy importante, algo muy interesante. Se introducen tecnologías de información, comunicación, tecnologías informáticas para labores que antes eran 100% presenciales: psicoterapia o atención a clientes, pacientes, como lo quieran llamar, y lo que es educación. Si alguien nos hubiera dicho hace 20 años que un día íbamos a estar dando clases a niños de preescolar, ya no de licenciatura, de preescolar, primaria, secundaria, etcétera, desde una computadora, una televisión, un dispositivo de comunicación, pues tal vez no lo hubiéramos creído. Sí, ahorita, ¿no? Eso solamente pasa en las caricaturas, en las películas, en los supersónicos, ¿no? Finalmente, en este caso, volviendo con la prevención,
pues justamente es un poco ayudar a que el alumno pueda anticipar este tipo de situaciones de manera contextual. Recuerdo, por ejemplo, ahorita una antigua, una estrategia metodológica es justo a tiempo y por si acaso, ¿no? En este caso, el por si acaso sería, mejor lo conozco, mejor lo sé operar, mejor domino la técnica o la estrategia. Si un día lo ocupo, pues ahí lo tengo, ¿no? Si no lo ocupo, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Finalmente ahí tengo ya ese conocimiento, esa información. Entonces, en ese sentido, pues esta prevención va a implicar crear conciencia en el alumno que se va a enfrentar a cosas, algunas bastante esperables, como por ejemplo tareas, exposiciones, tal vez rigores académicos, por ejemplo, ok, te dan poco tiempo, una semana para leer un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, no sé, y a lo mejor de repente pues no eres muy amigo, muy aficionado de la lectura, y pues esto te va a demandar un esfuerzo físico y o mental superior. Entonces, finalmente, también aquí sería muy importante la labor del orientador en cuanto a decir la verdad. No se trata de ninguna manera como a lo mejor decir, ay, te va a pasar una desgracia, esto pues es algo catastrófico y terrible. No, 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 no. Simplemente es asumir que va a haber un cambio que puede provocar posiblemente, aunque no tiene que ser una regla general, cierto tipo de estrés en el estudiante. Y bueno, en este caso, esta prevención se va a realizar a cabo, se va a llevar a cabo, por ejemplo, con lo que son estrategias de intervención, en orientación vocacional, ya de tipo remedial. Es decir, ya metemos al alumno a un proceso como tal de orientación educativa, de orientación académica profesional. En lo general, en este principio se trataría, por lo tanto, de crear en los sujetos, dotarlos, ya sea a los sujetos individuales o a los grupos humanos, de algo muy importante que en la actualidad rige los mercados laborales, las competencias para influir en los contextos. Llegamos finalmente al punto de la historia en donde de repente ser profesionista no basta, sino también se requiere que aparte de la carrera, aparte de la profesión avalada por un título, por un documento, pues sepa hacer cosas, sepa hacer actividades que son propias de mi carrera, pero que a las empresas les brindan algo más. Y justamente por ese algo más es que me van a contratar. Ya quedó, insisto, pasado en el tiempo, ya perdido en el tiempo más bien, esa pues antigua estrategia de repente, así tengo, no sé, estudié en tal o cual parte, tengo carrera en tal o cual área, tengo maestrías, tengo posgrados, pero resulta que cuando me preguntan en la entrevista laboral, tal vez una que diga, por ejemplo, en dónde he usado ese tipo de conocimiento, pues de repente, no, es que no he trabajado porque toda la vida he estudiado y por eso ya quiero empezar a trabajar. Ah, caray. Entonces, ¿tienes conocimiento? Sí, y mucho, y qué bueno, ¿no? Pero tal vez te faltan competencias. De tal manera que entonces, tal vez un técnico que no tiene la carrera terminada o que está en vías de concluirla, pues demuestre en realidad mayores competencias a nivel profesional que un propio profesionista. Otro aspecto, otro principio, va a ser el principio del desarrollo. Prácticamente ya hemos abordado anteriormente esto. En este tipo de principio, en esta actividad de orientación académica, pues vamos a contemplar también a la par del desarrollo académico, el desarrollo y dotación en el sujeto que estamos atendiendo de habilidades personales. Comunicación efectiva o asertiva, estrategias de negociación, ser una persona más organizada. De repente también sería, por ejemplo, ser una persona que es resiliente, que pueda adaptarse justamente a lo cambiante que es el mercado laboral, sobre todo en México, ¿sí? Y digo, no nada más en México, pues finalmente en muchas partes del mundo, en muchos contextos, pues el mercado laboral es bastante errático, bastante tal vez incluso caótico. Y bueno,
Se trata de generar estas estrategias para que el sujeto pues pueda adaptarse de la mejor manera. Hablamos entonces de competencias para afrontar las demandas de cada etapa evolutiva, tanto en la propia carrera como en el propio ciclo de vida. Es decir, finalmente es indisociable la idea de que, ok, sí, soy profesionista, pero también soy un ser humano y como tal, como ser humano, tiendo a cometer errores o tiendo a tal vez a modificar información. Por lo tanto, pues sería necesario que en el proceso de orientación vocacional, orientación académica, pues se empiece a trabajar esta parte de, tal vez, como dice el último apartado, reconstruir aquello en lo que haga falta desarrollarse y o reconceptualizar. Es decir, hablamos de prácticamente cambiar antiguos esquemas obsoletos y reemplazarlos por esquemas más adaptativos y más flexibles a la realidad que se presenta en nuestros días. Y por último, tenemos un principio de intervención social. Ok, una de las principales quejas tal vez que se suelen escuchar en el caso de los alumnos que estudiaron una carrera es que en la escuela no me lo enseñaron, es que de repente pues como que faltó, ¿no? Como que de repente no me quedó muy claro o sí, quedé como en blanco. Perdón, tal vez sí vi la materia, pero pues qué vi ahí no me acuerdo, ¿sí? Pero saqué 10, ¿no? Y o saqué titulación automática por promedio. Bueno, en este principio de intervención social, pues la intención sobre todo es trabajar sobre aspectos concretos de la realidad educativa. Es decir, de alguna manera hacer que el alumno, el orientado, se logre adaptar justamente a aspectos muy concretos que le va a demandar la carrera en cuestión que ha sido elegida. Sobre todo, pues también fomentar la conciencia de las dificultades a las que seguramente se va a enfrentar en el contexto educativo, ¿sí? Ok, a lo mejor algo muy sencillo, resulta que el profe a lo mejor se maneja básicamente para calificar en lugar de arcaicos exámenes, de repente le gusta calificar una materia con portafolio de evidencias y cuando me dice el maestro en el primer día de la clase, en el encuadre, muy bien, vamos a calificar a través de portafolio de evidencias, a cada y eso qué es, ¿no? De repente aquí sería pues como dar información también al sujeto que conozca finalmente a lo que se va a enfrentar y tal vez que identifique, no menos importante, pues sus áreas de oportunidad, ¿sí? Algo muy importante, aunque esto pues realmente no le corresponde ni al orientador ni mucho menos al alumno, sería el rediseño de la currícula en los centros educativos, ¿no? Se supone que esto, al igual que un perfil de puestos, se debería estar actualizando de manera continua. No es lo mismo un abogado ahorita que hace unos 20 años. De igual manera tampoco es lo mismo ahorita un contador, a lo mejor que hace 20 años. Cambian mucho los contextos, sí, cambian también las funciones, también deberían de cambiar también los planes de estudio, sin duda alguna. Pero finalmente pues esto lamentablemente pues no depende del orientador, como comento, más bien depende de un factor de adaptación a esas demandas que se están ofreciendo. Y en términos generales que haya coherencia entre lo ofertado en la carrera y lo que la sociedad demanda. Tal vez te interesas mucho en ayudar a las personas, te interesa conocer el comportamiento de la persona, te interesa saber cómo piensan, cómo actúan, cómo sienten. Tal vez estemos pensando en este momento que la opción ideal para esta persona que tiene esta ideología o este tipo de situaciones, pues sea justamente algo más específico y por lo tanto tal vez menos, ¿cómo decirlo? Pues menos generado a partir de la interacción en los centros académicos. En pocas palabras, podríamos decir finalmente que en este caso del rediseño curricular y que haya coherencia entre lo ofertado
y lo que la sociedad demanda, pues ok, si yo me interesa ayudar a alguien, como decía en el ejemplo, dar un conocimiento, ok, pues a lo mejor va a ser psicología, pero después descubro con el paso del tiempo que esto de ayudar a las personas, pues realmente no me convence o yo veo que es algo que no es tan trascendental como yo originalmente planteaba. Claro está que errar es de humanos y que puede haber un cambio de paradigma, pero pues tendría que tener también esa conciencia de que posiblemente la carrera no sea lo que yo pensé, no sea lo que me vendieron las chicas de ventas, no sea lo que a lo mejor yo me imaginé. Y pues si es así el caso, ok, no quiere decir que no pues, entré y no me gustó, así que mejor me salí. De ninguna manera implica una sensación o sentimientos de perder, sino más bien a lo mejor tal vez ganar un poco más de experiencia en cuanto a esa parte de empezar a priorizar pues aquellas situaciones que realmente respondan a lo que yo quiero, a mis intereses, a mis habilidades y aptitudes, y no nada más pues a lo que a lo mejor la carrera ofrece como tal. Espero que estas pequeñas reflexiones pues sirvan justamente para empezar a entender la trascendencia que tiene la orientación educativa en México, la orientación vocacional, y pues justamente reconceptualizar este papel como un profesionista que coadyuvará, será cooperador pues en ese sentido, en el proceso de formación a los alumnos. Por mi parte es todo. Cualquier duda, como siempre, a través de redes sociales, correo electrónico y lo que es a través de los comentarios del video. Soy el licenciado Francisco Medvarez Jiménez y es un placer estar con ustedes de vuelta y nos vemos en una próxima sesión.